Ayer miércoles, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que México es uno de los países seleccionados para formar parte del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Para hablar de lo que esto significa, le agradezco mucho a la doctora Aribel Contreras. Ella es la coordinadora de Administración de Negocios Internacionales de la Universidad Iberoamericana y también maestra en estudios diplomáticos, que nos tome la llamada. Doctora Aribel, bienvenida y muchísimas gracias. Al contrario, Luisa, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Todo mío, Aribel. Pues bienvenida a este espacio por primera vez, ojalá no sea la última, para hablar de los asuntos más importantes en materia internacional. ¿Qué implica que se haya votado de esta manera? Porque además fueron pues prácticamente todos los votos a México para el Consejo de Seguridad. ¿Qué nos puedes decir tú con tu experiencia? Sin duda, Luisa, tenemos que visualizar que este es el trabajo de hace ya más de un año, cuando México oficialmente se postuló para poder ocupar uno de estos asientos no permanentes dentro del Consejo de Seguridad. Y ahora lo importante es ver cuáles son los grandes retos y desafíos para nuestro país dentro de este órgano que pertenece a las Naciones Unidas, donde por supuesto se estarán debatiendo temas de gran interés. México tiene una gran responsabilidad una vez que ocupe este asiento para el bienio 2021 y 2022, donde por supuesto México podrá aprovechar y volver a retomar el liderazgo en aquellas regiones donde lo había venido perdiendo, como lo es precisamente en América Latina, y sin duda una gran oportunidad, no solo para luchar por la seguridad y la paz internacional, Luisa, sino poner sobre la mesa algunos temas que a la luz de lo que yo visualizo, seguramente estarán todos los esfuerzos encaminados para poder afrontar los grandes retos desafiantes derivados de esta pandemia. Déjame preguntarte primero, antes de hablar de los retos y de lo que pondremos sobre la mesa en las Naciones Unidas, sobre la selección per se, porque leía por ahí que el ser seleccionado es una manera de decir que internacionalmente se ve con buenos ojos el trabajo que está haciendo México, en concreto en materia de seguridad. Y me preocupa porque leo que la vez anterior que estuvimos en este asiento fue en el periodo de transición entre Fox y Calderón, cuando estaba precisamente comenzando la guerra contra el narco. No era nuestro mejor momento, creo yo, en seguridad pública. De hecho, comenzó una oleada de violencia importantísima. ¿Efectivamente se toma en cuenta el papel nacional en cuanto a combate a la violencia y a la inseguridad, o nada más es una cosa como de asegurarse de una representación plural? Me encanta tu reflexión, Luisa, porque en teoría, por supuesto, se debería de considerar la agenda nacional, cómo es que el país ha podido avanzar y abordar el tema de seguridad al interior para posteriormente ocupar un asiento a nivel global. Pero la realidad, Luisa, es que, por supuesto, esto tiene que ver más con todas las actividades en términos de diplomacia que un país hace, en pocas palabras, el cabildeo que organiza dentro de otros países para tomar justamente el apoyo y por lo tanto se vote a favor de un país. Por lo tanto, por eso es que ahora en esta quinta ocasión que México vuelve a ocupar este asiento, se plantea mucho en no solo qué circunstancia actualmente México está viviendo al interior, sino además cuáles los temas coyunturales de la agenda global a donde México pudiera abordar justo a esta lucha de paz y de seguridad que tiene grandes aristas. Y me gustaría también poner sobre la mesa, Luisa, la importancia que va a ser hacia dónde se va a mover México, porque en esta debacle de confrontación diplomática entre dos de los 5 miembros permanentes que son Estados Unidos y China dentro de este Consejo de Seguridad, hacia dónde México va a estar votando, ¿no? Ese sin duda es una de las grandes cuestionamientos que se han venido tejiendo de ayer a hoy. ¿Cómo le va a hacer a México para poder justamente continuar con este espíritu multilateralista, pero al mismo tiempo abordar estos dos frentes para no quedar mal ni con uno ni con el otro? Me atrevo a decir, doctora, y corrígeme tú, sino que esta administración ha votado de forma diferente, o por lo menos se ha pronunciado públicamente de forma distinta a Estados Unidos en asuntos de mucho ruido global, como fue, por ejemplo, el tema de Venezuela, ¿no? Mientras que todo el mundo apoyaba a Juan Guaidó, aquí dijimos no nos vamos a meter. El tema de Bolivia, al contrario, recibimos al expresidente Evo Morales y no hubo una pronunciación
a la par de Estados Unidos, como creo yo había sido durante muchos años. Estaríamos viendo también una separación o por lo menos pues un desmarcamiento de nuestro país gigante y poderoso vecino al norte, y esto también podría pues darnos un panorama diferente ahora en este Consejo. En términos oficiales, por supuesto que México deberá de votar de una manera centrada como país, pero también existe la salida dentro del sistema de votación de las Naciones Unidas, que es la abstención. México en diversas ocasiones se ha abstenido dentro, ya sea de la Asamblea General de la ONU, el propio ECOSOC o bien justo en el Consejo de Seguridad. Obvio, los medios estarán muy atentos sobre cualquier resolución que se dé y sobre todo hacia dónde México va a estar votando. Por lo tanto, ese es justo uno de los grandes desafíos que deberá demostrar el representante de México ante las Naciones Unidas al momento de una votación que tenga que ver justo con pisar estos callos delicados de China o bien de Estados Unidos para poder demostrar que es independiente, que es autónomo y que en verdad va en pro de esta agenda multilateral y que no va a estar atado a la agenda de Estados Unidos. Y ahora sí, Aribel, doctora, ¿qué temas ves en concreto que se puedan estar discutiendo en las Naciones Unidas? También es un momento complicado por la pandemia, ¿no? Todo se tiene que hacer vía remota, no puede haber sesiones presenciales. ¿Cómo será esta situación inédita de ahora en adelante, o por lo menos en este siguiente año? Claro, Luisa, de hecho la votación ha sido inédita, jamás se va a olvidar este año 2020 por muchas situaciones, y en esta diplomacia a la distancia, que ya de manera coloquial le llaman Zoomplasia, que es justamente por las plataformas que se están utilizando, pues ese va a ser la plataforma tecnológica, pero al final de cuentas los temas de la agenda que seguramente estaremos viendo en una situación central o bien medular, es que yo he venido diciendo desde hace un mes que actualmente estamos viviendo 3 pandemias. Una que es en temas del COVID, la segunda es la pandemia social y la tercera es la pandemia de confrontación diplomática entre las naciones cuyos principales protagonistas ya los conocemos. Por lo tanto, los grandes retos de la agenda para el Consejo de Seguridad, como lo es para la ONU, y no debe de ser diferente para México una vez que ocupe este asiento, es justamente tomar resoluciones, tomar medidas, aportar, presentar más mociones como aquella que hace un mes, un poco más, México presentó para que hubiera un consenso entre los países para garantizar el acceso de insumos, material quirúrgico por todos los países, material médico, perdón. Justo seguramente estaremos viendo que estas 3 pandemias estarán unidas para poder enfrentar acuerdos y consensos en todos los países miembros de la ONU para que de manera global justamente se pueda enfrentar estos 3 temas que van entrelazados y que lamentablemente pues la tercera pandemia, que es la confrontación diplomática, dudo mucho que en esa se pueda avanzar, justo porque recordemos que los 5 miembros permanentes pues tienen el derecho al veto, donde están justo Estados Unidos y China. Así que será un bienio complicado, donde no dudo en lo absoluto que estos dos antagonistas utilizan también la plataforma del Consejo de Seguridad para confrontarse, para dividir justo al resto de los miembros, y estaremos viendo justamente cómo podrá aportar el Consejo de Seguridad a pesar de que estos 2 países miembros que tienen derecho a veto seguirán confrontando y seguirán dividiendo al mundo en esta Segunda Guerra Fría que ya de por sí estamos viviendo. Y para cerrar, doctora Aribel Contreras, ¿qué nos puedes decir de los demás miembros del Consejo, los no permanentes? Ya nos dices de los permanentes que, bueno, han estado a discusión por años, sus posturas, sus choques, ¿no? Ya no son ningún secreto. Pero de los demás, de esta renovación de los demás escaños, de los demás puestos, ¿qué podemos esperar en el sentido de los demás países? Se ha propuesto el que ojalá se lograra hacer una reforma al interior del Consejo de Seguridad para poder ampliar justo estas sillas permanentes, es decir, que en lugar de que sean 5, pudieran hablarse de más, pero yo la verdad es que lo veo muy complicado porque este debate ya lleva décadas. Del resto de los 10 países miembros donde tiene representación África, América Latina, Europa Oriental, Occidental,
seguramente tendrán que lograr un consenso para poder tener un verdadero contrapeso frente a los 5 permanentes, no como una lucha de poder, sino sí como un balance de poder, porque hemos visto que la hegemonía centrada en China y en Estados Unidos lo que ha generado es que justamente el Consejo de Seguridad ya esté perdiendo cierta, digamos, credibilidad, porque pareciera que el mundo y que las Naciones Unidas justo trabajan en función a la agenda solo de 5 países, no de 193 países miembros de la ONU. Por lo tanto, los 10 países no permanentes, Luisa, tendrán una labor ardua que en tiempos post-COVID logren verdaderamente representar a sus zonas geográficas en problemáticas que importan e involucran a todos y que como consecuencia sí se logre que el Consejo de Seguridad se hable de 15 miembros y no de 5. Ese es finalmente la parte fina que se tendrá que tejer dentro de este ajedrez político que hemos estado viendo y viviendo, donde únicamente el poder se centra en unos cuantos y los desfavorecidos son el resto del mundo. Y no perdamos de vista a África, porque seguramente hoy vamos a saber cuál de los dos países, si Kenia o Djibouti, gana el otro lugar no permanente que el día de ayer no lograron con los votos necesarios para que se pudiera definir cuál de los dos va a poder representar a este continente, porque al final de cuentas es un continente olvidado, pero que busca un lugar y que estará dando batalla, y ya en otro momento platicaremos sobre la Organización Mundial del Comercio. Pues nos queda pendiente esta plática, además muy interesante sobre esto, la crisis de credibilidad de los organismos internacionales que bien apuntas. Ojalá podamos tener esa entrevista pronto, doctora Aribel. Muchas gracias por hoy contextualizarnos y ayudarnos a entender qué implica este nombramiento. Te mando un fuerte abrazo, gracias. Otro abrazo de regreso y un gusto saludarlos a todos. Igualmente, nos vemos muy pronto. Fue la doctora Aribel Contreras, académica de la Universidad Iberoamericana. Vamos a ir